Señal directa. Mire, desde la cumbre de los líderes del G20 que se está realizando allá en Brasil, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso redirigir por lo menos el 1% del gasto militar global a un programa de reforestación a gran escala. Para eso y de muchos otros temas más, que el tiempo no se hace, vamos a platicar con Miguel Híjar, él es profesor e investigador de esta casa de estudios. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Josefina, gracias por la invitación. Al contrario, en principio, ¿qué le parece esta propuesta? Bueno, creo que es una propuesta que responde mucho a la narrativa que se ha construido alrededor de la idea de la cuarta transformación. Es una continuación a la escala global de un programa que empezó con la administración del presidente López Obrador, que continúa con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora la idea es llevarlo a la escala internacional. Sin embargo, la idea de redestinar el 1% de gasto militar hacia un programa de reforestación difícilmente va a encontrar mucho eco entre las grandes potencias del G20. Es probable que algunos países que son considerados potencias medias, que son países que no tienen un poderío militar del tamaño de Estados Unidos, por ejemplo, o Rusia o China, estamos hablando de países más pequeños y con otras prioridades en la agenda internacional, puede que reciban con buenos ojos estas propuestas, puede que busquen ver la manera de incentivar programas de este tipo como parte de la agenda del Acuerdo de París, como parte de la conferencia de las partes que se está llevando a cabo, la COP29 que se está llevando a cabo, como una forma de luchar contra el cambio climático. Sin embargo, el principio de reducir el gasto militar para destinar estos fondos a este programa de reforestación lo veo difícil, especialmente porque estamos en un punto álgido en las relaciones internacionales, estamos en un punto en el que hay muchos conflictos y tensiones alrededor del globo. Está, por supuesto, la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto en Gaza entre Israel y Hamás, y por supuesto también las tensiones que existen entre algunos países del G20, por ejemplo, las disputas fronterizas entre India y China, pero también las tensiones entre Estados Unidos y China, que seguramente van a agudizarse ahora que Donald Trump llegue a la presidencia de nueva cuenta en enero del próximo año. Entonces, en muchos sentidos, va a ser muy difícil que estos países, que las grandes potencias decidan reducir su gasto militar y destinarlo a este programa, empezando porque en algunos de estos países, por ejemplo en Estados Unidos, las críticas que se hacen al gasto militar exigen que si se va a reducir el gasto militar, se destine más bien en programas a nivel doméstico en Estados Unidos que tengan que ver, por ejemplo, con la renovación de la infraestructura, con cuestiones de salud, con cuestiones de educación. Entonces, difícilmente los países van a reducir su gasto militar para invertir en este programa internacional que propone la presidenta Sheinbaum. No, y luego, maestro, cuando sabemos que pues la industria militar es multimillonaria y con todas las consecuencias que vemos, pues no van a ceder. No vemos cómo puedan ceder un milímetro en ese sentido. Y entonces, ante esto, uno se preguntaría, ¿a qué voy al G20 si no me van a hacer caso? Es uno de los foros más importantes hoy en día porque tenemos Naciones Unidas, claro está que hay las reuniones en la Asamblea General siempre en Nueva York, y ahí es un foro donde los líderes van a presentar sus ideas y sus propuestas acerca de cómo mejorar este mundo. Pero el G20 es muy importante, primero que nada porque reúne a las 20 economías más importantes del mundo. Hay representantes de las organizaciones internacionales, como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pero también representantes, por ejemplo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, entre otras organizaciones. Hay miembros de la sociedad civil, miembros de las comunidades empresariales de estos países,
Y es aquí donde los líderes, de los jefes de Estado y gobierno de estas 20 grandes economías se reúnen para discutir los temas más importantes, la agenda más importante para el mundo. Y es un foro donde al estar discutiendo entre ellos, al poder estar conversando, se pueden dialogar estos temas. Yo creo que es una muy buena señal que la presidenta Sheinbaum haya ido, más allá de sus propuestas y si va a haber una buena recepción de ellas o no. Es muy importante estar en un diálogo constante con los otros líderes del mundo. Creo que fue una gran oportunidad perdida para López Obrador al decidir no asistir a cumbres de este tipo, salvo las reuniones que tuvo con sus homólogos de América del Norte. Creo que es una buena señal para la política exterior mexicana que haya un nuevo paradigma en este sentido, que la presidenta decida asistir a estas cumbres. Si bien no asistió a PEC, sí está asistiendo al G20, lo cual es una muy buena señal y ojalá continúe siendo así, ojalá que la presidenta siga haciendo presencia en estos foros, porque México es un importante jugador, es la economía número 11 del mundo, es un país con una de talla diplomática importante. Entonces, el que México se siente a la mesa, el que México presente propuestas, que busque dialogar con otros líderes y que busque tener participación en estos temas que son los más importantes en la actualidad, es sin duda alguna algo muy positivo. Maestro, a lo mejor va ligado, pero no tanto. Ahora me gustaría conocer su punto de vista. Ayer uno, disfrutando la tarde del domingo, abre uno las redes y nos damos cuenta, y lo pongo entre comillas, que estamos al borde del abismo ante una posibilidad de una tercera guerra mundial, porque el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, que por cierto está acá en el G20, le autoriza a Ucrania pues que lance misiles de largo alcance, misiles estadounidenses a territorio ruso. ¿Cómo tomamos esto? Pues esto podría desencadenar acciones bastante negativas. Esto podría, por supuesto, de usar Ucrania misiles provistos por Estados Unidos para atacar a Rusia, podría generar importantes tensiones entre Moscú y Washington en un momento de bastante fragilidad internacional. Creo que Biden, al final de cuentas, lo está haciendo porque ya no tiene nada de qué preocuparse. Él ya acaba su administración, entonces está viendo que realmente este problema se lo puede dejar a Trump. Y en gran medida, pues bueno, la gran preocupación para los ucranianos es qué va a pasar después del 20 de enero de 2021 cuando Trump tome posesión. El hijo de Donald Trump ya había anunciado que quedaban muy pocos días para que Ucrania siguiera siendo subsidiada por Estados Unidos. Las señales son que en cuanto Trump llegue a la presidencia, va a dejar de existir este apoyo irrestricto a Ucrania, ya no va a haber ni donaciones en términos materiales ni tampoco en términos monetarios. Trump ha insistido que una de sus prioridades va a ser terminar con varios de los conflictos que vemos alrededor del mundo. Uno de ellos, por supuesto, es el conflicto en Ucrania, el otro el conflicto en Gaza. Entonces, si bien es sensible la decisión que acaba de tomar el presidente Biden, quedan realmente 2 meses prácticamente para que esta administración salga y bueno, creo que vamos a ver una visión muy diferente de Estados Unidos con respecto a este conflicto a partir de enero del próximo año. Y es quizás el momento en el que esta administración puede tratar de hacer lo más posible por ayudar a Ucrania antes de que Trump decida cortar el apoyo. Porque al final de cuentas, si busca un final rápido para la guerra, no va a ser muy beneficioso para Ucrania. Creo que Ucrania va a tener que hacer muchas concesiones y realmente quien va a salir ganadora de este conflicto con una posible negociación de Trump va a ser Rusia. Pero, ¿cuál sería el punto de que a 2 meses de que se vaya Biden autorice a Ucrania a lanzar misiles? Porque efectivamente, como lo acabo de decir ahorita, pues él ya se va. Por eso, ¿cuál es el meollo? O sea, a dos meses dejar pues no digo que un país o 2 países, sino el planeta en llamas.
Creo que mucho tiene que ver con la visión de la administración Trump entrante sobre Ucrania. Dado que van a cortarle el apoyo a Ucrania, Biden está tratando de darle lo más que pueda a los ucranianos para defenderse, para poder contraatacar a los rusos en las pocas semanas que les queda de apoyo estadounidense. Quizás esto sea para que los ucranianos puedan ganar más territorio y que de llegar una administración Trump a un plan de paz rápido, quizás si lo plantean en términos de los territorios que controle cada uno en el momento en el que se lleve a acuerdo este acuerdo de paz, quizás es una manera que tiene Biden de ayudarle a Ucrania a ganar un poco más de territorio en estas próximas semanas antes de que Trump trate de negociar con Rusia una paz. Ujú. Antes de que se nos acabe el tiempo, maestro Miguel Ijar, y yo como que he escuchado doble mensaje de Donald Trump, presidente electo todavía, en torno al genocidio en Gaza. ¿Cuál es su visión al respecto? Porque sí está muy distante de su intención con Ucrania, ¿no? Creo que en el caso muy particular de Israel vamos a ver si ya había un apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel, porque realmente a pesar de que Israel ha estado cometiendo crímenes de guerra, que ha incurrido en acciones que la Corte Internacional de Justicia ya le ha advertido que están a punto de poder ser declarado genocidio. La Corte no quiere, obviamente, declararlo todavía, va a esperar a hacer investigaciones y demás, pero bueno, lo que vemos es que se está diezmando a la población palestina. Estamos viendo efectivamente múltiples acciones de parte del Estado de Israel que seguramente en algunos años leeremos en los libros de historia como un genocidio. Entonces, en el caso de la administración Biden ha habido un apoyo, aunque con ciertas críticas al primer ministro Netanyahu de Israel, ha habido un apoyo bastante decidido. Con Trump lo vamos a ver todavía más. Trump es muy buen amigo de Netanyahu. Cuando Netanyahu visitó Estados Unidos previo a la elección, se reunió con Trump en su casa en Florida, en Mar-a-Lago, y estoy seguro de que el apoyo va a ser todavía mayor. Vamos a ver una población palestina todavía mucho más afectada por las acciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos va a apoyar y no va a cuestionar ahora a Netanyahu. Lo vimos en la primera administración Trump cuando él decidió mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces yo creo que va a haber un apoyo mayúsculo de parte de Trump. Sí, quizás va a tratar de alcanzar una paz en la región. Muy probablemente mande de nueva cuenta a su yerno Jared Kushner con un plan de paz, pero este plan de paz no va a contemplar la solución de dos estados que, por ejemplo, la ex candidata Kamala Harris tanto había mencionado, con todo y que apoyaba bastante a Israel, y que toda la comunidad internacional prácticamente está demandando, incluso los aliados estadounidenses, Australia, Canadá, los aliados más cercanos de Estados Unidos lo han dicho. Debe haber una solución de dos estados, pero con Trump en la Casa Blanca veo muy difícil que se llegue a un acuerdo que justamente desemboque en dos estados. Va a ser más bien una Palestina nuevamente controlada, ocupada por los israelíes y además de todo destruida, devastada y con su población severamente reducida. Así que yo creo que son terribles noticias para Palestina, la llegada de Trump a la Casa Blanca, y para Netanyahu pues va a ser un respiro que también le ayudará a seguirse manteniendo en el poder y mantener su liderazgo frente a las críticas que ha enfrentado durante todo este tiempo desde octubre al interior del propio Israel. Efectivamente, terribles noticias para Palestina. Es una desgracia que estemos viendo esta limpieza étnica por parte de Israel y sus cómplices a la vista de todos. Y que efectivamente la ONU no puede hacer nada porque son estas dos naciones, también con la complicidad de algunos miembros de la OTAN o de Europa, y estemos con esta tragedia. Y pues se viene abajo también, ayer leía al Papa Francisco que pedía que no se perdieran las esperanzas en el caso Palestina,
pero pues con la llegada de Trump parece que las esperanzas sí están pues muy en el suelo. También el Papa Francisco pedía que se investigara todo este tema del genocidio allá en Gaza. En 30 segundos, ¿quiere agregar algo, maestro Híjar? Creo que las próximas semanas serán decisivas en muchos sentidos para el mundo. Sin lugar a dudas, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca va a abrir un nuevo capítulo en las relaciones internacionales. Ahora lo vamos a ver mucho menos restringido que en su primer mandato, mucho más decidido en sus acciones y tiene las dos cámaras del Congreso, va a tener un gabinete lleno de gente que le es bastante leal, así que creo que hay muchos riesgos en esta segunda administración Trump para el mundo y bueno, tendremos todos que prepararnos bastante bien ante estos posibles escenarios. Bueno, maestro Miguel Híjar, académico de la Universidad de Guadalajara, agradecemos mucho que haya platicado con nuestra audiencia y le daremos lata porque vaya que haya agenda en estos temas para más adelante. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una brevísima pausa. En estos instantes, 13 horas 47 minutos. Yo regreso.